Chicos, mis seguidores de Patreon hacen preguntas muy buenas. Esta viene de Juan y es: ¿cuáles son las diferencias entre las tres principales órdenes militares cruzadas del mundo medieval? Así que los caballeros templarios, los caballeros hospitalarios y los caballeros teutónicos. Veamos primero a los hospitalarios. Los hospitalarios fueron fundados, la primera de tres órdenes. Se podría decir que existían de alguna forma incluso antes de la primera cruzada, centrados en un hospital que atendía a peregrinos en Jerusalén, antes de la captura de Jerusalén por los cristianos, cruzados de la primera cruzada. Los hospitalarios, como que oficialmente surgen, creo que el año es 1113, y al principio se enfocan en el cuidado médico, de ahí la palabra hospital en su nombre. Administraban enfermerías, administraban hospitales en los que se atendía a peregrinos, a los enfermos, a los débiles de todo tipo. En particular, existía esta idea de cuidar a los peregrinos porque los peregrinos frecuentemente podían enfermarse durante sus viajes. Los caballeros templarios surgen en 1118, 1119, por ahí. Los templarios son fundados inicialmente como un grupo armado, hombres dedicados a Dios que actuarán como guías y protectores de los peregrinos en el camino a Jerusalén, en el camino al Santo Sepulcro y otros lugares sagrados asociados con el reino de Jerusalén. Los templarios en realidad como que provocaron la militarización de los hospitalarios. Los hospitalarios comenzaron simplemente como una orden de hombres que cuidaban de los pacientes en hospitales, luego evolucionaron a función militar, primero que nada, al igual que los templarios, como escoltas militares para los peregrinos, y eventualmente ellos mismos se convirtieron en un ejército. Tanto los templarios como los hospitalarios terminan convirtiéndose en fuerzas militares importantes en el reino de Jerusalén. Ellos responden ante el Papa. Realmente no están bajo la jurisdicción del rey de Jerusalén. Son algo independientes en ese sentido. Sin embargo, en su mayoría sus políticas estaban bastante alineadas con los reyes latinos de Jerusalén. Hubo algunos desacuerdos y algunas divergencias aquí y allá, pero en su mayoría actuaban en conjunto. Los hospitalarios continuaron a lo largo de su trayectoria con esta función tan importante de administrar hospitales y enfermerías. Y de hecho los hospitalarios tenían una rama de hermanas. Así que no solo eran monjes, sino que también había hermanas hospitalarias, y ellas, por supuesto, hacían lo que uno esperaría. Principalmente cumplían funciones de enfermeras. Ayudaban a cuidar a los enfermos y a los inválidos. Los templarios nunca tuvieron esa doble misión. Prácticamente siempre se mantuvieron como una fuerza militar, comprometidos sobre todo con luchar contra los enemigos del reino de Jerusalén y de la cristiandad, donde quiera que estuvieran. De hecho, había caballeros templarios que operaban en la península ibérica, así como en Tierra Santa. Participaron en las cruzadas, así como los hospitalarios. Pero al igual que en Tierra Santa, los hospitalarios también mantenían su doble función de brindar atención médica. Ahora, si hablamos de los caballeros teutónicos fueron fundados mucho después que estas otras órdenes. Fueron fundados durante los eventos que rodearon la Tercera Cruzada en Acre. Y al principio estaban ahí en Tierra Santa junto a los templarios y los hospitalarios, pero muy rápidamente desarrollaron un papel que los llevó a enfocarse en la frontera báltica. El Báltico fue un escenario principal de las cruzadas, y las cruzadas del norte se desarrollaron como un frente de cruzada orientado a conquistar estos territorios ocupados por paganos, entre comillas, e incorporarlos a la cristiandad.
y convertir a los pueblos locales en cristianos latinos. Y así incorporaron toda esta área, la cristiandad latina. Los caballeros teutónicos son una orden germánica. Fueron fundados originalmente por un grupo de caballeros alemanes. Mantuvieron su identidad alemana a lo largo de su historia. Y claro, ¿conoces su nombre? Los caballeros teutónicos. Así es como se les conoce en la historia. Ese nombre hace alusión a eso. Los caballeros teutónicos son más conocidos por su conversión de los pueblos prusianos y el territorio prusiano la conversión de los pueblos prusianos al cristianismo y la conquista del territorio prusiano como una especie de este gran estado cruzado, como un estado cruzado dirigido por monjes. En Christopher Tyerman, creo que fue él, describió la Prusia gobernada por los teutones como probablemente el más auténtico de todos los estados cruzados, porque estaba completamente dirigido y controlado por una de las órdenes militares cruzadas, los caballeros teutónicos. Los caballeros teutónicos también tuvieron una relación muy cercana con el emperador del Sacro Imperio Romano durante gran parte de su historia, especialmente en el siglo XIII. Y vemos al emperador Federico II. Los caballeros teutónicos casi actuaban como un brazo de su administración en algunos aspectos. Hermann von Salza, quien fue el gran maestre de los caballeros teutónicos durante el reinado de Federico II, tenía una relación muy cercana con el emperador Federico. Era casi como parte de su círculo íntimo en muchos sentidos. Y sí, era parte de su círculo íntimo y los caballeros teutónicos actuaban en estrecha colaboración con la política imperial en su mayoría. Los templarios tenían algo similar. Relación, podrías decir, una relación algo similar con los reyes de Francia y con los reyes de Inglaterra. No tan cercana, pero sí una asociación estrecha. Los templarios estaban fuertemente concentrados en Inglaterra y Francia en cuanto a sus posesiones en Europa occidental. Y solo para aclarar, los templarios, aunque su principal actividad en el frente de batalla era en Tierra Santa y en España, mantenían una vasta red en toda Europa occidental. Y los centros de sus actividades administrativas y de recaudación de fondos probablemente estaban en Francia y en Inglaterra. Los reyes capetos de Francia tenían una relación muy cercana con los templarios. Si vemos hacia atrás a los diferentes reyes de Francia que fueron a las cruzadas, Luis VII Felipe, II Luis IX. Durante todo ese tiempo, los templarios actuaban en estrecha colaboración con los reyes franceses y sus planes de cruzada, pero los templarios también tenían relaciones muy cercanas con los reyes de Inglaterra. Ricardo Corazón de León tenía, como es bien sabido, una relación muy cercana con los templarios. Los templarios estuvieron entre sus consejeros más valiosos durante la Tercera Cruzada. De hecho, él prácticamente pone al gran maestre del Temple en ese periodo, Roberto de Sable, en su puesto como gran maestre. Roberto de Sable tenía un historial de estar asociado con Ricardo Corazón de León. Y otros gobernantes ingleses, Eduardo I, estuvo estrechamente asociado con los templarios durante su breve cruzada, la Novena Cruzada. Los templarios y los hospitalarios también estuvieron muy activos en la península ibérica, pero principalmente en los dos flancos. Reinos Portugal y Aragón. El reino central de Castilla y León también tenía templarios y hospitalarios, pero Castilla estaba más enfocada en sus propias órdenes militares castellanas nativas, que fueron introducidas como la Orden de Calatrava, una especie de orden de monjes guerreros castellano-leoneses. Pero los templarios y los hospitalarios tenían posiciones privilegiadas en el reino de Aragón y el reino de Portugal. Un rey como Jaime I de Aragón, por ejemplo, estaba muy involucrado con los templarios y empleaba templarios en casi todo lo que hacía.
Otra diferencia con los caballeros teutónicos es que ellos tenían una relación cercana con la Virgen María. Vemos que los templarios están muy relacionados con el Santo Sepulcro. Y ya sabes, Cristo en Jerusalén es la sede de los lugares sagrados de Cristo. Jerusalén es casi considerado territorio de Cristo. Feudos de alguna manera. Los templarios eran el ejército de Cristo. Los caballeros teutónicos desarrollaron este concepto de ser la orden de la Santísima Madre. Eran su orden de monjes guerreros. De hecho, la región báltica se consideraba como la tierra de María, el territorio de María, como si este fuera el dominio de la Virgen. La idea era que ella iba a reemplazar las creencias paganas, que ella, ya sabes, gobernaría como reina, donde antes estos dioses paganos, estos falsos dioses paganos, que eran demonios a los ojos de los caballeros teutónicos, habían gobernado, así que los caballeros teutónicos son como estrechamente asociados con la Madre de Dios. Creo que es justo decir que los caballeros teutónicos están más estrechamente asociados con un gobernante secular, el emperador del Sacro Imperio Romano, que lo que jamás estuvieron los hospitalarios y los templarios. Los templarios y los hospitalarios tenían relaciones cercanas con varios monarcas de Europa, pero nada parecido a la cercanía que los caballeros teutónicos tenían con el emperador del Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano era básicamente alemán, igual que los caballeros teutónicos, que eran una orden alemana. Creo que también sería justo decir que los templarios eran la más estricta de estas tres órdenes. Puede que esté equivocado en eso, y si alguien allá afuera tiene evidencia de lo contrario, por favor hágamelo saber, y con gusto admitiré mi error. Sin embargo, los templarios, por ejemplo, aceptaban a hombres que habían sido expulsados de los caballeros teutónicos por transgresiones. Uno de los maestros de los caballeros teutónicos fue expulsado por problemas financieros, por fraude, y fue aceptado entre los templarios como una especie de acto penitencial. La idea era que él hiciera su penitencia adecuada con los templarios, por su estricta disciplina. Creo que los templarios eran quizá los más estrictos de los tres. También podría decirse que los templarios eran un poco más militaristas que los hospitalarios. Los hospitalarios, al igual que los templarios, eran un ejército muy profesional. Pero de nuevo, ese doble papel de los hospitalarios de alguna manera mantenía su esencia, o los mantenía con un pie en el aspecto militarizado y otro en el aspecto caritativo, mientras que los templarios realmente estaban orientados hacia la función militar de las cruzadas. De todos modos, solo una breve descripción general, así de memoria, sobre algunas diferencias entre los templarios, los hospitalarios y los caballeros teutónicos. Espero que hayas disfrutado esta conversación, Juan. Y si aún no lo has hecho, consigue una copia de mi novela sobre las cruzadas, ¿Por qué rugen los paganos? Hay un enlace abajo. Hablaré con todos pronto. Adiós.